El 5 de enero del 2014, a los 66 años, el famoso cantante Nelson Ned murió en un hospital de Cotia, São Paulo. Conocido como el pequeño gigante de la canción, su voz inmortalizó boleros que aún resuenan en el corazón de muchos. Pero detrás del brillo de los escenarios, su vida fue una batalla constante. Nelson Ned vivió una vida de extremos contrastes. Fue un ícono de la música romántica, pero también un hombre marcado por el rechazo, las adicciones y una tormentosa vida familiar que lo arrastró al borde del abismo. Pero, ¿qué secretos oculta su historia? Cómo un niño con un talento descomunal terminó perdido en un mundo de alcohol, drogas y sexo. ¿Realmente intentó asesinar a su esposa? ¿Por qué terminó en la soledad? Detrás de la leyenda, hay una verdad que pocos conocen. Esta es la historia oculta de Nelson Ned. Bienvenidos. Durante casi medio siglo, Nelson Ned fue una de las voces más grandes de la música romántica en Latinoamérica, vendiendo más de 40 millones de discos y dejando una huella imborrable en el bolero. Pero el éxito tuvo un costo. Con los años, los excesos y los placeres terminaron por pasarle factura. En octubre de 2003, a los 57 años, sufrió un derrame cerebral que lo dejó ciego del ojo derecho. Siguieron 7 meses de inmovilidad, postrado en una cama, enfrentando la posibilidad de no volver a caminar. Solo su fe y una voluntad férrea lograron sacarlo de la parálisis que afectaba la mitad de su cuerpo. Sin embargo, aquel episodio marcó el inicio de un declive irreversible. Desde entonces, su vida se convirtió en una batalla constante contra el deterioro físico y emocional. En 2006, la salud de Nelson Ned comenzó a deteriorarse aún más. La diabetes, la hipertensión y los primeros síntomas de Alzheimer lo enfrentaron cara a cara con su fragilidad, marcando el inicio de una lucha que solo se volvería más difícil. El 24 de diciembre de 2013, apenas 3 semanas antes de su muerte, tomó una decisión definitiva: ingresar a la casa de reposo San Camilo, en Granja Viana, São Paulo. Tal vez pensó que allí encontraría un poco de paz, pero su estancia fue breve. El 5 de enero de 2014, una neumonía fulminante lo llevó de urgencia al Hospital Regional de Cotia. Horas después, el pequeño gigante de la canción cerró los ojos para siempre. El funeral de Nelson Ned se llevó a cabo en la más estricta intimidad, en el velatorio del cementerio Horto da Paz. 10 días después, conforme a las leyes brasileñas, su cuerpo fue cremado. El dolor de su público era inevitable. En los años 80, Nelson Ned se había convertido en una leyenda de la música romántica. Tenía fama, fortuna, prestigio y una familia que parecía estable. Pero detrás de los escenarios, la realidad era otra. En su biografía El pequeño gigante de la canción, 1996, escrita por Jefferson Magno Costa, él mismo reveló su verdad. Fuera del escenario, entre las paredes de lujosos hoteles, lejos de los reflectores y el aplauso del público, se ocultaba un hombre consumido por sus propios excesos. Y esa vida desordenada terminó cobrándole su precio más alto: su familia. La noche del 8 de agosto de 1988, Nelson Ned regresó a casa tras celebrar su 8º aniversario de matrimonio con María Aparecida, después de una cena y una velada en un club nocturno. Borracho, le ordenó a su chofer que le trajera una botella de whisky. Sin embargo, antes de subir a su habitación, dejó su ropa tirada sobre el sofá de la planta baja, sin saber que en el bolsillo de su pantalón guardaba una pistola calibre .22. Minutos después,
esa misma arma estuvo a punto de arrebatarle la vida a su esposa. Pero no nos adelantemos. Para entender la compleja historia de Nelson Ned, debemos regresar a sus orígenes. En 1947, en el humilde barrio de Cachanga, Brasil, Ned Dávila y Nelson de Maura Pinto recibieron a su primer hijo. Lo bautizaron con la unión de sus nombres, Nelson Ned. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Era un bebé sano, sin signos evidentes de algún trastorno. Pero con el tiempo, su desarrollo comenzó a preocupar a sus padres. Mientras otros niños crecían con normalidad, él permanecía pequeño. No había antecedentes en la familia, y la incertidumbre los llevó a consultar a un médico. El diagnóstico fue devastador. Nelson había nacido con displasia espondiloepifisaria, un raro trastorno genético que afectaba el crecimiento óseo, además de provocar problemas de audición y visión. Para cualquier familia, recibir una noticia así habría sido un golpe difícil de asimilar. Pero sus padres decidieron prepararlo para enfrentar el mundo. En casa, Nelson Ned aprendió a aceptar sus diferencias físicas y en lugar de enfocarse en sus limitaciones, encontró un refugio en la música. Pronto, su voz se convirtió en su mayor fortaleza. Primero conquistó a su familia con su talento y luego, a través de la televisión, deslumbró al público. Aquel niño, pequeño en estatura pero inmenso en talento, estaba destinado a convertirse en un fenómeno. Sin embargo, la confianza que Nelson Ned había desarrollado gracias a su simpatía se desmoronó cuando entró a la escuela. Ahí enfrentó el lado más cruel de la infancia: el rechazo, la burla y la discriminación. Sus compañeros lo llamaban enano, con desprecio, y lo golpeaban sin motivo. Incluso sus propias hermanas, cansadas de la humillación, llegaron a pedirle a su madre que lo sacara de la escuela. Pero su madre se negó. En lugar de alejarlo, decidió educarlo en casa con una dedicación absoluta. Le enseñó a leer, a escribir, a tocar la guitarra y a modular su voz. Gracias a ello, desde pequeño mostró un talento increíble para el canto. A los 5 años, sus padres lo llevaron a audiciones en la radio, donde su voz prodigiosa lo convirtió en una pequeña celebridad. No obstante, consciente de las carencias de su familia, a los 10 años Nelson buscó trabajo y encontró un empleo en una fábrica de chocolates, prestando su voz para campañas promocionales. Su talento lo llevó a debutar en televisión a los 14 y 2 años después ya tenía su propio programa, Gente, el tamaño no importa, que lo catapultó al mundo del espectáculo. Sin embargo, sus primeras grabaciones fracasaron y durante años tuvo que presentarse en centros nocturnos para sobrevivir. Fue entonces cuando apareció Henry Balmelo, el hombre que cambiaría su destino. Como su manager, lo transformó en una de las voces más reconocidas de Brasil y América Latina en la década de los 60. Para 1972, ya consolidado en la industria, se casó con la actriz Marley, con quien tuvo a sus 3 únicos hijos, Nelson, Mona Lisa y Ana Verónica. Pero al heredar su condición de enanismo, tomó una decisión radical: realizarse una vasectomía para no tener más hijos. Sin embargo, aunque su carrera seguía en ascenso, su vida personal se desmoronaba. A medida que el éxito lo alejaba de su familia, los excesos tomaban el control absoluto sobre él. En 1977, su matrimonio terminó en ruinas. Para entonces, ya era adicto al alcohol, a las drogas y el sexo. En su autobiografía confesó que bebía 2 botellas de whisky al día y consumía grandes cantidades de droga. Para él, la fama y el dinero significaban más que lujos. Eran una herramienta para comprar amigos y, en muchos casos, mujeres.
Se codeaba con la alta sociedad, frecuentaba los clubes nocturnos más exclusivos y parecía imparable. En 1974, su gran momento llegó cuando grabó en inglés y español el tema Happy Birthday to You, My Darling. Ese éxito lo llevó a presentarse en el mítico Carnegie Hall de Nueva York, un escenario reservado para estrellas del calibre de Frank Sinatra. Aquella noche confirmó su lugar en la historia de la música y abrió las puertas de Latinoamérica, especialmente México, donde su nombre se convirtió en sinónimo de romanticismo. Pero mientras su estrella brillaba en los escenarios, su cuerpo comenzaba a cobrarle factura. Su condición genética ya le había causado problemas de visión, pero el abuso de sustancias y el ritmo frenético de su vida aceleraron el deterioro. Desarrolló un desprendimiento de retina en el ojo derecho y estuvo al borde de perder la vista por completo. A pesar de que se sometió a una cirugía en Miami y, aunque logró evitar la ceguera total, nunca recuperó del todo la visión. Aquella fue su primera advertencia, pero Nelson Ned no estaba listo para escucharla. Lejos de encontrar estabilidad tras el fracaso de su matrimonio, el vacío emocional lo llevó aún más al alcohol y a los excesos. María Aparecida, la mujer con quien compartiría su vida poco después, fue quien sufrió más de cerca su declive. María Aparecida trabajaba como secretaria del gobernador de São Paulo, Paulo Mafut. Cuando Nelson la conoció, quedó perdidamente enamorado, pero su obsesión por ella no significó una pausa a su ya desenfrenada vida sexual. Seguía teniendo encuentros con múltiples mujeres, muchas veces proporcionándoles drogas a cambio de compañía. No le preocupaba el riesgo de contraer una enfermedad ni el daño que pudiera causar a quienes lo rodeaban. Para 2006, su carrera ya estaba en declive. Su última aparición en México fue como asesor en un reality show, pero su participación terminó abruptamente. Las críticas de los jueces y el bajo rendimiento de sus pupilos lo llevaron a abandonar la competencia de manera inesperada y regresar a Brasil. Lo que alguna vez había sido confianza y carisma, pronto se convirtió en su peor cara. Sus adicciones lo volvieron arrogante, impulsivo y violento. El whisky y la coca, en lugar de potenciar su energía sexual, solo alimentaban su agresividad. 2 botellas al día, varios gramos a la semana, su consumo era descomunal. Pero lo peor no era su deterioro físico, sino el peligro que representaba para quienes lo rodeaban. Sus arrebatos eran impredecibles, y cualquiera que estuviera cerca de él podía sufrir las consecuencias de su temperamento explosivo. Sin embargo, su carácter inestable no era el único peligro que lo rodeaba. Nelson Ned solía recibir armas como obsequio, una práctica que se convirtió en parte de su vida. Una de ellas, una pequeña pistola calibre .22, le fue entregada por el jefe de la policía mexicana, Arturo Durazo Moreno. La llevaba consigo siempre, incluso el día en que celebró su 8º aniversario de matrimonio con María Aparecida. En su biografía, El pequeño gigante de la canción, el propio Nelson relató el momento en que su vida casi tomó un giro aún más trágico. Aquella noche, al regresar a casa después de una celebración, se quitó la camisa y el pantalón, los dejó sobre el sofá y subió a su habitación para seguir bebiendo whisky. En la planta baja, María Aparecida recogió la ropa sin notar que en el bolsillo del pantalón estaba el arma. Un descuido, un movimiento en falso, y la pistola se disparó. La bala impactó en su clavícula, dejándola gravemente herida. María Aparecida pasó 48 horas en terapia intensiva, debatiéndose entre la vida y la muerte. Mientras tanto, los titulares lo señalaban. Nelson Ned intentó asesinar a su esposa.
El cantante fue arrestado y solo recuperó su libertad cuando María, aún convaleciente, declaró que todo había sido un accidente. El incidente sacudió su conciencia. Por primera vez, el miedo superó a la euforia de sus excesos. Durante 2 años, intentó alejarse del alcohol y las drogas, pero su adicción al sexo lo arrastró de nuevo al abismo. Para su familia, Nelson se había convertido en un extraño. No era solo su ausencia, sino el terror que provocaba cuando perdía el control. Sus hijos lo veían más como una amenaza que como un padre. En los pocos momentos de lucidez, él lloraba, se arrodillaba y pedía perdón. Pero al día siguiente, las promesas se desvanecían en la resaca. María Aparecida no pudo soportarlo más. Con el corazón roto, tomó la decisión más difícil de su vida. Se marchó, llevándose consigo a sus hijos. Por primera vez, Nelson Ned se encontró verdaderamente solo, sin familia, sin control, sin nadie a quien culpar más que a sí mismo. La caída fue dura, pero también marcó el inicio de su redención. Con el tiempo, encontró refugio en la fe cristiana. Ahí, en la espiritualidad, halló la paz y la estabilidad emocional que tanto le habían eludido. Dejó atrás el alcohol, las drogas y las tentaciones que lo habían consumido. Desde entonces, su vida tomó un rumbo distinto. Su transformación no solo fue personal, sino también pública. Nelson comenzó a compartir su historia, relatando sus luchas con las adicciones y su conversión al cristianismo. Asistía con devoción a la iglesia, convencido de que la salvación de su alma y su recuperación interna eran su verdadero propósito. Pasaron 7 años antes de que se sintiera listo para regresar a México, el país donde había cosechado sus mayores triunfos. Volvió con una nueva perspectiva, con el deseo de cerrar ese capítulo de su vida en paz. Pero el 5 de enero de 2014, su voz se apagó para siempre. Nelson Ned cerró su ciclo, dejando un legado eterno en la música romántica. Un hombre que conoció el cielo y el infierno, que fue cantante, compositor e ícono internacional. Un artista cuya voz trascendió el tiempo. Ese fue Nelson Ned, el pequeño gigante de la canción. No olvides darle un like si te ha parecido interesante la historia. Nos vemos en el próximo video.